Hoy es viernes 1 de noviembre de 2024 y estas son las noticias. El Pleno de la Corte revisará la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. La justicia alternativa en materia familiar no aplica en casos que involucre violencia sexual contra infantes. Especialistas advierten que México no cuenta con una estrategia clara para combatir al crimen organizado. El 35% de la población en México no cuenta con recursos para adquirir una canasta básica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Muy buenas noches, soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con toda la información. La próxima semana, el Pleno de la Suprema Corte analizará diversas acciones en las que se impugna el contenido de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. La próxima semana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolverá las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos, así como por diputadas y diputados de congresos locales, contra la reforma al Poder Judicial. Ya el lunes pasado fue hecho público el proyecto que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentará al Pleno y que propone declarar inválidas diversas disposiciones de la reforma, centralmente por atentar contra la división de poderes, la independencia judicial y el acceso a la justicia. Plantea que la Corte es competente para analizar reformas a la Constitución de forma excepcional cuando resulte claro, directo y evidente que se hace valer una vulneración a la forma republicana, democrática, representativa, laica y federal del Estado mexicano. Entre los temas más relevantes de fondo están que propone declarar la invalidez de la elección popular de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. Estima que las facultades del Tribunal de Disciplina no están definidas adecuadamente, por lo que podría haber interpretaciones que permitieran evaluar en un procedimiento disciplinario el criterio jurídico de una persona juzgadora como elemento para determinar su responsabilidad administrativa. Y no habrá análisis del régimen para las ministras y ministros que ocupan actualmente el cargo, ni del régimen aplicable a las ministras y a los ministros que serán electos mediante el voto popular, por lo que esas disposiciones se mantendrían vigentes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Para México Unido contra la Delincuencia, el análisis de esta reforma por parte de la Corte es una oportunidad única para defender el Estado de Derecho o el derecho a la justicia en México frente a los retrocesos que implica este cambio. La propuesta del ministro González Alcántara Carrancá analiza el método de selección de personas juzgadoras, el cambio en las estructuras de los poderes judiciales para replicar el modelo federal, creación de un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, el límite a las remuneraciones de integrantes de la Judicatura Federal, limitación a los medios de control de constitucionalidad, es decir, imposibilidad de decretar suspensiones con efectos generales y plazos fijos para resolver los asuntos de índole tributario y penal. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 7 del Acuerdo General del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas viola diversos artículos de la Constitución porque es contrario al derecho de ser juzgado por tribunales previamente establecidos y la prohibición de tribunales especiales. Esta disposición facultaba al presidente de dicho tribunal para designar en cada caso concreto a las personas que deben fungir como jueces de tribunal de enjuiciamiento, lo que también contraviene el principio de legalidad y seguridad jurídica. Se traduce en un mecanismo discrecional y distorsiona una habilitación excepcional para suplir ausencias, lo que puede poner en duda la imparcialidad de los juzgadores en detrimento de la tutela judicial efectiva. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá habló del papel que juega la Corte en asuntos relacionados con la consulta popular. Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia, aseguró que la figura de la consulta popular es un mecanismo clave de la democracia directa, pero que debe entenderse en el marco de los valores constitucionales. No se trata, pues, solamente de que la ciudadanía cuente con voz, de que la ciudadanía cuente con un voto,
en el procedimiento, sino también de la forma en que se instrumentan los distintos mecanismos de participación. En seminario en la Facultad de Derecho de la UNAM refirió el caso de la consulta realizada en 2021 en México, en la que se contestó a la pregunta si las personas estaban de acuerdo o no en que se llevaran a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Así, la labor de la Suprema Corte en estos casos era y es la de verificar que la materia de la consulta fuera constitucional y que la pregunta fuera clara y objetiva y legal. La consulta popular no puede tener por objeto la restricción de los derechos de las personas, lo que implicaría necesariamente que tampoco puede consultarse si las autoridades pueden o si las autoridades deben de proteger los derechos humanos, pues esa es una obligación de carácter constitucional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y para el juez Eduardo Alberto Osorio se debe tener mucho cuidado cuando se autoriza un cateo para no dañar la intimidad de una persona. En el taller sobre cateos e ingreso a domicilio por autorización, el juez de distrito Eduardo Alberto Osorio Rosado destacó las sentencias que ha emitido la Suprema Corte para garantizar el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Explicó que el Tribunal Constitucional de nuestro país ha establecido los parámetros que se deben respetar cuando los jueces otorgan una orden de cateo. Que los jueces debemos ser sumamente responsables para que cuando ordenemos un cateo, lo hagamos únicamente cuando sea justificado de manera suficiente la necesidad de restringir el derecho de una persona a la vida privada, a la intimidad o al domicilio. No con cualquier cosa. No se regalan los cateos. Resaltó que la Suprema Corte ha reconocido que existen supuestos en los que la policía no puede acudir ante un juez para solicitar un cateo, ya sea por la urgencia del caso o por el riesgo que existe. Señaló que en estos casos, los cuerpos policíacos pueden ingresar a un domicilio solicitando la autorización de la persona que tenga la legitimidad para otorgarlo. Pero mucho ojo, porque la Corte ha reconocido que esta autorización de ingreso a domicilio que existe desde antes del sistema actual no puede legitimar cateos disfrazados. Específicamente, así le llamó la Corte. Es decir, esto no va a ser motivo para que se realicen cateos disfrazados. En el taller, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos en Razonamiento Probatorio, el juez Osorio Rosado explicó que también se pueden realizar revisiones en flagrancia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Especialistas precisaron que la justicia restaurativa en materia familiar no aplica en casos de violencia sexual que involucre infantes. La justicia restaurativa contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es una alternativa que busca generar un diálogo entre las partes involucradas en un conflicto para atender el daño generado. Hablar de justicia restaurativa familiar que hoy contempla este nuevo código es hablar de un avance a la mediación. Ya no solamente nos concentramos en el conflicto, nos concentramos en el daño que se ha causado como familia y que debemos de atender. En una conferencia organizada por la Escuela Judicial del Estado de México, la directora de los Centros de Convivencia Familiar Estatal explicó que la justicia restaurativa puede suspender por un intervalo no mayor a 3 meses el procedimiento judicial sin retirar las medidas provisionales otorgadas. También indicó en qué casos no procede la justicia restaurativa. ¿Cuándo, de acuerdo a este código, no podemos hablar de justicia restaurativa familiar? En casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Para llevar un adecuado proceso de restauración, destacó necesario focalizar el daño y atender las necesidades de ambas partes a través de la escucha activa. Un proceso judicial ya por su propia naturaleza es cansado, pero con alta conflictiva todavía es mucho más cansado. Cuando tú aprecias un daño que te está lastimando constantemente, todavía así
pues tu salud emocional puede entrar en niveles, como platicaba, de estrés, de ansiedad, y la pierdes totalmente. Precisó que el procedimiento restaurativo es voluntario y el juez lo hace del conocimiento cuando las partes están en conflicto. Estos procedimientos van a poder concluir a petición de parte o ante la inasistencia de una o ambas partes y se continuará el juicio en la etapa procesal respectiva. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Al regresar, el 70% de los mexicanos celebran el Día de Muertos. Efectivamente, estamos de regreso. Vámonos con más información. Especialistas advirtieron que en México es preocupante la constante mutación del crimen y su avance en las distintas regiones del país. México pasó de ser un país de grandes cárteles a uno de pequeñas células de brazos armados, denunciaron los participantes del conversatorio virtual Violencia Criminal en México al final del sexenio, organizado por el Colegio de la Frontera Norte. Un país de brazos armados, 200, 250, células pequeñas en términos de número, peligrosísimas, hiperviolentas, que justamente porque tienen que competir no solamente en territorios, sino también en espacios mediáticos, tienen que ejercer la violencia extrema. Situación que indicaron es sumamente preocupante porque seguimos viendo una clara mutación de la criminalidad que avanza y que se va reestructurando. Tenemos un aumento en la violencia y también tenemos un aumento en nuevos tipos de delitos, ¿no? La desaparición es una cuestión que está terrible, pese a que hay una estabilización de las cifras de homicidio doloso, que bueno, pues tenemos un claro oscuro, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que nos entrega Andrés Manuel al final. Creo que también tenemos de poner como ciertas atenciones también en la parte de la cantidad de personas que desaparecen diariamente. Según la que tenemos como estadísticas, que diariamente desaparecen 24 personas en todo México. Y lo peor, añadieron, es que no se ve una estrategia clara, pero sobre todo contundente, que ya no digamos elimine esta situación, sino que al menos empiece a tratar de contener la violencia y polarización que México sufre y que aprovechan los grupos criminales. Para Gerardo Sánchez Guadarrama, la discriminación en contra de la población de la diversidad sexual se ha institucionalizado. Muestra de ello es que solo el 25% de las empresas en el país consideran cubrir una vacante con personas de este sector de la población. Creer que la libertad de expresión justifica el discurso de odio es violencia. Replicar frases como no juegues con muñecas porque eres niño o eres niña, tienes que usar falda, es violencia. Discursos que persisten en nuestra sociedad y que ahora es posible detectarlos a través del semáforo LGBTI-fóbico, una herramienta didáctica y de diagnóstico que busca erradicar dichas conductas. Que se sostiene desde creencias aparentemente que no hacen daño y luego va increciendo y después cruza esta línea hacia discriminación en el hospital. No te atiendo porque soy doctor y mi sistema de creencias me impide atenderte porque eres diferente. Y después va hacia lo institucional, hacia que no haya un aparato legal que incluya a poblaciones LGBTI para que sus derechos pues sean respetados y con esta pues diferenciación. Y la punta, que es lo peor, cuando hay violencia física,
cuando hay crímenes de odio. Gerardo Sánchez, periodista y defensor de derechos humanos, es el autor del semáforo LGBTI-fóbico. Nos sirve para decir o para hacer la evaluación, oye, ¿cómo está tu ciudad? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu entorno laboral? ¿Cómo es tu municipio? ¿Cómo es tu alcaldía? ¿Cómo es tu país? Vaya, ¿cómo es tu planeta en términos de respeto a la población LGBTI? No tenemos buenas noticias. Un ejemplo reciente que amerita su clasificación en el semáforo es la simulación de candidaturas de población LGBTI en las elecciones del 2 de junio, fenómeno que dijo fue identificado en todo el país sin importar el partido. Hay casos en los que sí se logra que les retiren las constancias, cuando se les sorprende, cuando se hace muy mediático, pero puede haber otros casos en donde se van por la libre y no pasa nada. Y eso pues no es un buen síntoma para esta dinámica búsqueda de respeto a derechos humanos en nuestro país. Otro ámbito es el laboral. De acuerdo con Manpower Group México, el 75% de las empresas no le dan trabajo a este sector de la población y solo 25% de los empleadores consideran contratarles para vacantes difíciles de cubrir. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. En otros temas, especialistas y funcionarios reconocieron que para garantizar el derecho humano al agua se debe cumplir con ciertos requisitos. A pesar de que hace 12 años se reconoció como un derecho humano el acceso al agua, no ha habido una ley reglamentaria en la materia, señalaron especialistas en la UNAM. En 2012 se conceptualiza el tema del derecho humano al agua en el artículo 4 de la Constitución. Se tenía que haber emitido una ley general de agua en el 2013, cosa que no ha sucedido hasta la fecha. Afirmaron que para cumplir con el ejercicio efectivo de este derecho es indispensable cumplir con ciertas normas. La disponibilidad, es decir, que el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente. La calidad del agua, que esta implique que de elementos apropiados para el uso personal y doméstico y que sea salubre. Señalaron que pese a la falta de legislación, sí se ha avanzado en la materia. Se han modificado las reglas del programa ProAgua. Se dirigen recursos a municipios y comunidades que han sido señaladas en sentencias emitidas por tribunales para que cumplan con el derecho de la población, sobre todo cuando las afectadas son mujeres y comunidades indígenas, entre otros puntos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Y durante un conversatorio se aseguró que en México 17 millones de personas han sido víctimas de ciberacoso, siendo las mujeres las más afectadas. Es esencial implementar estrategias para enfrentar la violación de derechos a causa de la violencia digital, la cual atenta contra la dignidad de las personas, especialmente de mujeres, indicaron especialistas. Ello durante un conversatorio sobre violencia digital organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM. La definición que nosotros vamos a ver de violencia digital, déjenme decirles que es la única que tenemos y es la ley, está plasmada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Revelaron que debido a la pandemia, la digitalización incrementó 300% y en consecuencia también los ataques en plataformas como el acoso y violencia de género. Una vez que tienen un nombre, una vez que se definen este tipo de violencias, es más fácil lograr su difusión, su estudio y que se ventile en foros académicos, que se estudien sus diferentes modalidades y sobre todo se tipifiquen, se busque la reparación del daño que ocasionan. Señalaron que la desinformación y manipulación en línea no solo afecta la percepción pública, sino también la seguridad de los individuos. Se estima que en México más de 17 millones de personas han sido víctimas de ciberacoso, de las cuales las mujeres son las más afectadas con el 32.7%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. De acuerdo con la Organización Ciudadana Frente a la Pobreza, el 59% de la población ocupada no cuenta con ingresos suficientes para adquirir ni 2 canastas básicas.
El 35% de la población mexicana carece de un ingreso laboral suficiente para comprar la canasta alimentaria, lo que no les permite superar el umbral de pobreza extrema. Así lo reveló el reporte Más allá del mínimo, canasta digna y salario digno en la Ciudad de México, elaborado por el Instituto Anker para Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Detallaron que incluso entre quienes tienen un trabajo formal y que están inscritos en el IMSS, el 36% gana salarios de pobreza, al no alcanzar la línea de bienestar equivalente a 2 canastas básicas. Además, el 59% de la población ocupada carece de ingresos suficientes para alcanzar la línea de bienestar familiar, es decir, para comprar 2 canastas básicas. Para hacer frente a esta realidad, recordaron que hace más de un año, distintas organizaciones empresariales y civiles coincidieron en la urgencia de superar el paradigma del crecimiento económico y competitividad basado en bajos salarios para transitar a un modelo de desarrollo inclusivo. Demandaron la concientización de las empresas para que en el ejercicio de su responsabilidad social puedan aumentar las remuneraciones de su personal. Al afirmar que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana, puntualizaron que el monto de referencia a nivel nacional sería de 12,500 pesos mensuales. Y de acuerdo con datos del INEGI, 7 de cada 10 mexicanos celebran el Día de Muertos y el 50% de la población pone un altar de muertos, mientras que el 34% de niñas y niños pues salen a pedir dulces o calaverita. El 15% de las personas acuden a un panteón para visitar a sus seres queridos que ya partieron. Es común en este Día de Muertos ver calaveritas elaboradas con azúcar o cartón. Se cree que su uso alude a la capacidad regenerativa de lo óseo y la vida en la tradición mesoamericana. En los altares, cada familia da un significado propio a estas calaveritas, incorporando elementos como el nombre, aficiones, gustos de sus difuntos. Hay 2 componentes históricos que son muy importantes. Por una parte, la tradición de los pueblos mesoamericanos. En esta tradición, los huesos tienen un papel fundamental. Hay en el mito de Quetzalcóatl la narración de Quetzalcóatl llevando unos huesos, tropezando, que se despedazan, los recoge y con su sangre forma al hombre, digamos. Y el hueso tiene una importancia central en la concepción de los antiguos mexicanos. Vámonos a información internacional. De acuerdo con autoridades españolas, las recientes lluvias han dejado como saldo al menos a 205 personas muertas, de las cuales 202 se registran en la zona de Valencia. Incluso se considera el desastre más mortal en las últimas décadas en España. En Valencia, el Palacio de Justicia se ha transformado en una morgue temporal, mientras los cuerpos de rescate continúan con la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas. De acuerdo con la cadena española RTV, la localidad de Paiporta, en Valencia, donde al menos 62 personas murieron, es considerada como el epicentro de esta tragedia. ¿Cómo funcionan? Y sobre todo, ¿cómo resuelven las cortes y los tribunales en otros países? Los invito a consultar el reporte sobre la magistratura en el mundo en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en las redes sociales de nuestro alto tribunal. Vamos a la información. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana un caso de Argentina por la destitución de un juez de la Corte Suprema de Justicia. Eduardo Moline O'Connor asumió el cargo de juez de la Corte Suprema en 1990. En junio de 2003, el entonces presidente de la República solicitó al Congreso Nacional dar inicio a un juicio político contra integrantes de la Corte. En diciembre de 2003, el Senado aprobó la destitución del juez.
Posteriormente, Eduardo Moliné presentó varios recursos legales que fueron desestimados y se ordenó su destitución definitiva. La Comisión Interamericana determinó que el Estado argentino es responsable por la violación del principio de independencia judicial, el derecho a contar con una autoridad imparcial, el derecho a una motivación adecuada, al plazo razonable, el principio de legalidad, el derecho a la participación política y a la protección judicial. La Suprema Corte de Uruguay destituyó a una jueza de primera instancia por ineptitud para el ejercicio del cargo. Lo anterior tras recibir denuncias por atrasos en el dictado de resoluciones y su actuación en las audiencias. Según la resolución, se corroboró el atraso, ya que la jueza tenía en su casa un total de 15 expedientes pendientes, con más de un año de atraso. La propia jueza admitió que existía un atraso importante en decretar y en el dictado de algunas sentencias interlocutorias y definitivas, pero manifestó que esto no era exclusivamente su responsabilidad y que esto respondía al volumen de trabajo de la sede. Además, alegó haber sido trasladada al departamento de 33 bajo un alto grado de estrés emocional. Tras valorar distintos testimonios, la Corte resolvió destituir a la jueza tras encontrarla indigna para el ejercicio de un cargo como lo es el de la magistratura. Finalmente, el Tribunal Supremo de España resolvió que el pan considerado especial tiene derecho al IVA superreducido del 4% que se aplica al pan común. Sostiene el alto tribunal que no hay pan alguno, como bien de primera necesidad, especialmente intensa, al que la ley fiscal haya querido tratar de una manera distinta y peor que al que se considera pan común. La razón de la decisión del Supremo es que la exclusión de dicho pan especial del tipo de gravamen superreducido contradice el derecho de la Unión Europea al no ser perceptible por un consumidor medio. El pan era considerado especial por incluir en su elaboración ingredientes añadidos a los exigidos para su calificación como pan común. En suma, para el tribunal, el pan baguette merece ser considerado como pan común. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Anaya Huertas. Veamos ahora las recomendaciones de fin de semana en la capital del país. La monumental ofrenda de 17 metros de altura llega al Zócalo capitalino, con 21 figuras de cartonería de hasta 10 metros y un jardín con 10,000 plantas de cempasúchil directo de Xochimilco. Además, este domingo no se pierda el desfile de Día de Muertos a partir de las 14 horas del Bosque de Chapultepec al Zócalo. El Museo Panteón San Fernando presenta el festival Tempus Fugit, Arte Funerario, con talleres, obras de teatro, visitas caracterizadas, presentaciones de libro y conciertos durante el fin de semana, en el lugar donde descansan varios personajes célebres de nuestra historia. Entrada libre. Más de 300 actividades los esperan en la Feria de las Calacas del Centro Nacional de las Artes, desde conciertos, funciones de teatro y danza, talleres, cine con música en vivo, así como venta de artesanías y gastronomía típica de los estados. Este fin de semana de 11 a 21 horas, entrada libre. Celebra el fin de semana de Día de Muertos con Justicia TV. Sea parte de la sagrada reunión de los vivos y los antepasados, como se vive en la Huasteca Potosina, con el documental El Chantolo, el sábado a las 11 horas y el domingo a las 22 horas, conozca los últimos años de Albert Camus, escritor y ganador del Nobel, para quien la certeza de la muerte es parte de la vida, con el filme Camus. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pásenla muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.